Bienvenidos, amigos y amigas, al podcast de Historia para segundo de la ESO, tema 5. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y en estos audios les presento todo el temario referente a dicho curso. Hoy una salvedad. Normalmente todos los audios de este podcast los extraigo de mi podcast principal, Historia con el móvil. Bueno, pues el podcast de hoy no. El podcast de hoy lo extraigo de otro podcast que tengo que se llama Historia del Arte para Selectividad. Tranquilo, no te he presentado el podcast completo porque obviamente en segundo de bachillerato en selectividad damos más contenido, así que lo que he hecho es, he cogido ese podcast y lo he recortado, he reducido, he quitado bastantes conceptos, ¿vale? Y he dejado, bueno, pues lo esencial, ¿de acuerdo? También recordarte que si quieres sacar el máximo provecho de tu tiempo de estudio, te recomiendo mi libro Los 10 hábitos del estudiante exitoso. Te dejo el enlace en las notas del programa. Justiniano reina del año 527 al 565 y este tipo se había propuesto reconquistar todo el imperio romano, incluido el de Occidente. Por eso llegó a ocupar buena parte de la península itálica, parte del sur de España, algunas zonas del norte de África. O sea, este hombre llevó a cabo una campaña de conquistas para recuperar todo el imperio. ¿Qué pasa? Pues que tiene que subir los impuestos para mantener esa guerra. ¿Y qué pasa? Pues que en Constantinopla la gente empieza a quejarse y dice, oye, que no hay dinero para pagar tanta campaña y tanta conquista, y se rebelan, y durante unos días hay una rebelión en Constantinopla, unos disturbios, y Justiniano la lía pardísima. ¿Qué hace? Le dice a los ciudadanos de Constantinopla, venga hombre, buen rollo, no nos enfademos, oye, vamos a celebrar una fiesta en el hipódromo, vamos a hacer unas carreras de cuadriga en el hipódromo, nos lo vamos a pasar pipa, vamos a firmar la paz, venga, os invito yo, veniros al hipódromo. Metió a la buena parte de la población en el hipódromo y ¿qué hizo? Cerró las puertas, metió al ejército e hizo una carnicería. O sea, Justiniano se carga a no sé cuántos miles de ciudadanos de Constantinopla dentro del hipódromo. Los encerró allí, le extendió una trampa, los encerró y se los cargó. Entonces, ¿qué pasa? Que después de esta carnicería, Justiniano dice, a lo mejor me he pasado, ¿no? Oye, a lo mejor se me ha ido la mano y quiere como un nuevo comienzo. ¿Cómo? Construye una joya, construye una obra de arte que es de las obras de arte más maravillosas, más majestuosas, más bonitas de toda la historia del arte. Manda a construir la iglesia de Santa Sofía. Se la manda a construir a dos arquitectos que se llaman Artemio de Tralles e Isidoro de Mileto. Y la construcción de Santa Sofía de Constantinopla dura desde el año 532 hasta el 537. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene de especial esta iglesia? Pues si tú miras la planta, a priori diríamos que es una planta basilical normal. ¿Qué es la planta basilical? Seguro que ya lo sabes porque has escuchado mi anterior podcast. Ya sabemos que la basílica era un edificio romano dividido en 3 naves, con una nave central elevada y sobre las otras 2 naves laterales, y al final de la nave central había un ábside, esa estructura semicircular, donde en la basílica romana pues estaba el tribunal de justicia. Luego los cristianos tomaron esa planta basilical y con el tiempo le añadieron pues un transepto al final de la nave central para que tuviese forma de cruz latina, etcétera. Todo esto seguro que ya lo sabes, pero lo estoy repasando por si acaso. Bueno, pues si decía que si miramos la planta de la iglesia de Santa Sofía, diríamos que es una planta basilical al uso, normal, que no, en principio diríamos, bueno, pues tampoco tiene nada, vemos sus 3 naves laterales, su ábside al final, sí, ya, pero ¿qué sucede? Pues que la cubierta, bueno, es la caña de España, es maravillosa. Miren, en el punto central, en el cuadrado central de la nave central, se levantan 4 grandes pilares. Y sobre esos 4 grandes pilares se levanta una cúpula que es una hermosura, que parece un milagro de la arquitectura. Una cúpula con 31 metros de diámetro y 55 metros de altura. ¿Y qué pasa? Pues que esa gran cúpula se sostiene sobre otras 2 semicúpulas. Una gran cúpula, ¿dónde se sostiene? Pues sobre otras dos grandes semicúpulas. Por supuesto, esas 2 semicúpulas más bajas que la gran cúpula. Es decir, esas 2 semicúpulas sostienen la gran cúpula. Pero es que esas 2 semicúpulas, a su vez, se sostienen sobre otras 2
cuartos de cúpula. O sea, esas pequeñas semicúpulas tienen a cada lado 2 cuartos de cúpulas. Esto parece, siempre se lo digo a los alumnos, parece que en la bañera cuando hay mucho jabón, pues parece que las burbujas están unas burbujas sobre otras. Pues eso me recuerda a la cubierta de Santa Sofía de Constantinopla. Una gran cúpula sostenida sobre otras 2 semicúpulas, y esas 2 semicúpulas que se sostienen sobre otras 2 cuartos de semicúpula, etcétera, etcétera. No sé si me estoy liando o ustedes lo están entendiendo. Parece que es cúpula en cascada. Es muy bonito, es muy bonito. Y bueno, decía que esa gran... Volvamos a la cúpula central. Esa gran cúpula, ese gran milagro de la arquitectura. ¿Qué le pasa a esa gran cúpula? Pues se sostiene sobre 4 pechinas. Esa cúpula, en la base de la cúpula hay 4 pechinas que son la transición hacia los pilares. ¿Qué son pechinas? Bueno, pues un elemento triangular que facilita la transición entre la cúpula y la planta cuadrangular, ¿vale? Y así, pues es una transición menos brusca, una transición suave. Y ya digo, he dicho, son elementos triangulares. ¿Qué más tenemos que decir? En la base de la cúpula hay una corona de ventanas. ¿Y qué pasa? Que la luz que entra por esa corona de ventanas da la sensación, cuando estás dentro de Santa Sofía, que la cúpula está flotando. Es un espacio, lo que se crea en el interior de Santa Sofía, es un ambiente realmente mágico, porque es que parece que la cúpula estuviese flotando. Además, en los vanos de los muros, por donde entra también luz, va creando un efecto dentro de la basílica mágico. Además, una luz que va chocando con los mosaicos dorados, y bueno, todo eso es lo que crea un ambiente de luz que nos recuerda, bueno, pues a esa frase del Evangelio que nos decía Cristo: yo soy la verdad, la luz y el camino, y va recordando pues a la gloria del cristianismo. ¿Qué más tenemos que decir? En el interior hay 2 pisos, o sea, hay una planta baja y un primer piso. Entonces decimos que hay 2 pisos de arcadas. Y se pueden recorrer. Ese primer piso se puede recorrer a través de los arcos. El exterior parece una masa sólida, parece una masa compacta, pero el interior ya hemos dicho que es ingrávido. Entonces contrasta mucho ese exterior sólido con ese interior ingrávido. Y bueno, digamos 2 apuntes más. Esa cúpula se cayó por un terremoto y fue reconstruida en el año 562. Y también decía una cosa importante. Hoy vemos Santa Sofía con 4 grandes torres alrededor de Santa Sofía. Cuidado, ¿qué son esas torres? Esas torres no estaban en su origen. Esas torres son minaretes. Cuando los turcos conquistan Constantinopla en el año 1453, añaden esos 4 grandes minaretes. Aunque hay que decir que lo añadieron con muy buen estilo, porque pega, o sea, encaja perfectamente en el estilo, y hoy día a nadie le llama la atención esos minaretes. Pero si queremos hacer una idea de cómo era Santa Sofía, en una foto deberíamos tapar esos 4 minaretes para hacer una idea de cuál es el aspecto original de Santa Sofía. Bueno, y vamos a hablar de otra gran obra de arte de esta primera edad de la arquitectura bizantina, que es Rávena. Rávena está al norte de Italia. ¿Y qué hemos dicho? ¿Qué pasa? Pues que habíamos dicho que Justiniano quería reconquistar todo el Imperio Romano, y bueno, casi lo consigue, o sea, no se quedó lejos. Por eso conquista parte del norte de Italia y ahí crea una provincia que se llama Rávena. Y en esa provincia hay una iglesia que se llama San Vital, que es muy importante. Tiene planta octogonal. Y sobre esos 8 pilares se construye una cúpula de media naranja. De nuevo tenemos aquí, un piso bajo, el primer piso, ¿no? La planta baja y un primer piso. Entonces volvemos a decir que tiene 2 arquerías. Y sobre la superior hay un deambulatorio. Y de nuevo decimos que el exterior es sobrio, y sobre el exterior destacan grandes contrafuertes. En su origen, esta iglesia de San Vital estaba unida a un palacio. Y tiene una cosa bastante rara, que es un nártex oblicuo al ábside. Siempre en la planta basilical estaba a un extremo de la nave central el ábside, y al comienzo de la nave central estaba el nártex. ¿Qué es el nártex? ¿Qué es el nártex? Si no me lo dice,
Es que muy mal porque no me has escuchado el episodio anterior. Eso está muy mal. Bueno, te lo digo. El nartes es ese espacio de la planta basilical donde los cristianos no iniciados, es decir, los no bautizados, tenían que permanecer. Bueno, pues ¿qué es lo que tiene de raro esta iglesia de San Vital? Que el nartes es oblicuo al ábside. En otras palabras, como que está a un lado. Está a un lado del ábside. Y vamos a hablar ya de la arte figurativa. ¿Qué tenemos que decir de la arte figurativa? Del arte bizantino. Pues que bueno, la gran luminosidad, el gran colorido, todo esto, ¿qué quieren representar? Poder. Quieren representar poder. Y hay que decir que estas artes figurativas son un arte áulico. ¿Cómo? Mande, ¿qué es el arte áulico? Un arte referente a la corte. Las imágenes suelen ser hieráticas. ¿Qué es hierático? Bueno, el hierático hablamos de esas imágenes que están esas figuras que están siempre de frente, rígidas, mirando al frente en una postura solemne y a veces tienen referencias religiosas. La aspiración de este arte era representar el poder, hacer una plasmación simbólica del poder. Y tenemos que destacar los mosaicos que están en Rávena. ¿Cuál es el término técnico artístico que si lo pone en el examen el corrector va a decir Dios? Cuando decimos mosaico, hay otro término latino para hablar de mosaico, que es opus tessellatum. Ahí lo llevas. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hace de los mosaicos bizantinos algo especial? Pues que estaban esmaltadas. Las teselas, esas piececitas que componen el mosaico, estaban esmaltadas y eso le da más brillo. Y bueno, estos mosaicos lo que querían era unir, estos mosaicos de Rávena, querían unir el poder religioso y espiritual con el civil y temporal. En esa iglesia de San Vital de Rávena, y bueno, a los lados del ábside hay dos mosaicos de los más famosos de la historia del arte, que esto podría caer en selectividad perfectamente. A un lado está el mosaico de Justiniano. ¿Cómo aparece Justiniano? Bueno, pues aparece con su corona, con un halo, y tiene una pátena de oro, que parece como si se la fuese a dar a Jesucristo. También le rodean sus administradores, el obispo Maximiliano, miembros del ejército. ¿Y qué está asistiendo? ¿Qué pasa? Se está representando, es como si Justiniano estuviese asistiendo a la escena de la consagración de la iglesia. Ojo, Justiniano nunca estuvo en esa iglesia. Bueno, pues al otro lado tenemos el panel de Teodora, la esposa de Justiniano. Que es curiosa esta escena, porque aquí, en este caso, se le representa a Teodora con su séquito entrando a la iglesia. La vemos portando sus joyas, también tiene un halo que le rodea y va sosteniendo un cáliz.